Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosísima noche, bellísima noche, porque todos los días y todas las noches son tiempos especiales para bendecir el nombre del Señor. Recuerdo lo que dijo el salmista David 3000 años atrás, el precioso rey de Israel: este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en él. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Es un privilegio, es una bendición. Deberíamos de constante y continuamente estar en la casa del Señor. Incluso él decía: mejor un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me convertí hace casi 46 años y medio atrás, y recuerdo vívidamente que en mi iglesia había culto 7 días a la semana, siempre buscando al Señor. Una pregunta que la gente hace es: ¿por qué la gente va a la iglesia? ¿Por qué la gente va a la iglesia? Interesante pregunta. Bueno, número uno, porque mucha gente quiere estar más cerca de Dios. Buena respuesta. Vamos a la iglesia porque queremos estar más cerca de Dios. Y luego hay quienes dicen: pues para estar más cerca de Dios no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Es un punto válido también, un argumento que podemos considerar. Pero mucha gente va a la iglesia para estar más cerca de Dios. Número dos, para que sus hijos tengan un fundamento moral. Eso es muy importante. ¿En dónde es donde tenemos los principios judeo-cristianos más enseñados y bien puestos? En la iglesia, se supone. Porque hay muchas iglesias hoy en día que están tan lejos de la doctrina cristiana y que son tan apóstatas y tan herejes que realmente dejan poco de qué decir de lo que es el fundamento de la moral. Y bueno, hoy tenemos tantas cosas, tanta confusión, pero normalmente, generalmente hablando, la iglesia es un lugar donde muchos llevamos nuestros hijos para que reciban y tengan un fundamento moral. Número 3, ¿por qué la gente va a la iglesia? Supuestamente para ser mejores personas. Se supone que cuando uno está en la iglesia, uno crece, madura, aprende, tiene una experiencia con Dios, se profundiza uno más espiritualmente. Se supone que para ser mejores personas, aunque por más mejores que querramos ser y por más buenas personas que pensemos que somos, nada de eso nos ayuda en nuestra salvación, sino siempre buscando a Dios en nuestra relación con Él. Número 4, mucha gente va a la iglesia porque no quiere estar solos, quieren un confort, una consolación en los momentos más difíciles. ¿Y quienes no pasamos por momentos terribles? La vida está llena de situaciones, de aflicciones, de momentos que uno de verdad dice: pero uy, qué terrible que el momento que estoy pasando, una tragedia, un caos, una catástrofe, una pérdida de un ser querido, momentos difíciles que nos llegan a cada uno de nosotros. La gente muchas veces va a la iglesia porque ahí hay consolación y confort. Y es cierto, tenemos la coinonía, tenemos la relación con la iglesia, los hermanos en la fe, pero tenemos la ayuda también del Espíritu Santo y de Dios con nosotros. Número 5, porque a la gente le gustan los sermones. Claro, yo voy a la iglesia también porque me gusta escuchar la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Eso sí, tenemos buenos predicadores que se enfoquen a predicar la doctrina de Jesucristo. Hay muchos que hoy no predican ese evangelio que conocimos usted y yo años atrás, esa poderosa palabra donde a veces se pisan callos, se tuercen tripas, se tumban dientes, se cortan pelos, se arrancan narices y se trituran intestinos. Esa palabra poderosa, sin tapujos y sin eufemismos, proclamando la poderosa palabra de Dios. ¿Por qué la gente va a la iglesia? Para escuchar los sermones. Es bueno, aunque muchos argumentan diciendo: pero es que hoy se puede escuchar un sermón desde la casa, en el teléfono, en el internet, de muchas otras maneras. Es cierto, pero la palabra dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Número 6, mucha gente va a la iglesia para ser parte de una comunidad de fe. Esto es muy importante, la coinonía, la confraternidad, una comunidad de fe. Número 7, para continuar las tradiciones religiosas de la familia. Y ahí es donde yo quiero comentar algo. Y es cierto que mucha gente va a la iglesia porque su papá lo llevaron a la iglesia, sus abuelos iban a la iglesia, sea la iglesia que sea. Pero la pregunta es: ¿habrán tenido una experiencia personal
con Jesucristo o simplemente están tradicionalmente visitando la iglesia por costumbre, porque así fue que fueron criados. Y eso es muy importante. Pero mucha gente va a la iglesia. ¿Por qué? Porque papá y mamá iban a la iglesia, los abuelos iban a la iglesia y porque toda la familia iba a la iglesia. Pero vale la pena hacer la pregunta que es la más importante. ¿Has tenido una experiencia personal con Jesucristo? Y eso es lo más importante. Número 8, porque se sienten obligados. Hay quienes se sienten obligados, tal vez porque el esposo o la esposa son cristianos, creyentes, evangélicos, y dicen, es que tienes que ir conmigo. O a veces son jóvenes y mi papá y mi mamá me llevan a la fuerza. Tienes que ir a la iglesia. Sabes que si te llevan obligado, como que no es bien llegar a la iglesia. Yo voy a la iglesia voluntario, espontáneo, sale de mí. ¿Por qué? Porque yo anhelo y añoro sentir y buscar la presencia del Señor. Número 9, muchos van a la iglesia, mucha gente, por conocer a otra gente y socializar. Es cierto, ese punto sí es válido. Hay quienes van a la iglesia. He oído personas que van buscando una novia, un novio, un esposo, una esposa. De hecho, hay iglesias que tienen hasta supuestamente ministerios para los jóvenes, los solteros, para ver si juntan parejas. Pero ese no es el propósito que deberías tener en tu corazón de ir a la iglesia. Aunque puede surgir que encuentres a tu compañero o tu compañera idónea. Y número 10, mucha gente va a la iglesia para complacer a sus familiares y a los amigos. Para que no te sientas que estás apartado de el grupo, de la raza, de la gente, ¿no? Te dicen, vámonos a la iglesia. Es que no me... Vámonos a la iglesia por complacer. Al final del día, déjame decirte una cosa. Podría yo darte unas 20, 30, 40 razones más por qué la gente va a la iglesia. Pero el propósito verdadero de por qué la gente debería de ir a la iglesia, número 1 es porque ama al Señor Jesucristo. Número 2, porque quiere tener una relación con la iglesia, formar parte del cuerpo místico del Señor. Y por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La coinonía, la confraternidad, el calor espiritual, el crecimiento. David decía, mejor un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Yo nací, me crié buscando al Señor 7 días a la semana. Y cómo yo maduré y crecí en el Señor, y fue una bendición tremenda. Ahí donde se establecen relaciones como familia de Dios que somos. Porque tal vez no somos de la misma sangre, pero la sangre de Jesucristo nos hace familia de Dios. Interesante, ¿verdad? Tercero, deberías ir a la iglesia porque ahí vas a escuchar la palabra de Dios. Siempre y cuando estés en una iglesia donde tu pastor, tu líder, tu ministro esté predicando la sana enseñanza, la poderosa palabra, el evangelio de Jesucristo. Por eso deberías ir a la iglesia, para escuchar la palabra. Número 4, para aprender, conocer, madurar, orar, buscar a Dios, recibir la bendición, la participación de la gloria de Dios que siempre llega donde está el pueblo del Señor. La Biblia dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, Jesús lo dijo, allí estaré yo en medio de ellos. Es importante estar juntos, los hermanos, en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es agradable al Señor. ¿Por qué la gente va a la iglesia? Te di varias razones y te di las razones mías que pienso que son las más importantes y humildemente lo comparto. Número 1, porque yo amo a Jesucristo. Número 2, es una bendición formar parte del pueblo de Dios. Número 3, Dios me manda en su palabra que no deje de congregarme. Número 4, porque voy a crecer. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y ahí donde el pastor, si es un buen pastor, un líder, un predicador de la palabra, te va a entregar la sana doctrina. Y número 5 también, donde se mueve el poder del Espíritu Santo, vas a recibir el poder de Dios, vas a crecer, madurar, y Dios te va a hacer lo que quiera hacer en ti, porque el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué la gente va a la iglesia? Interesante. Es una reflexión para esta noche de hoy.
19 de septiembre del 2018. Hey, no dejes de compartir esta reflexión con alguien. Shalom.